Bienvenidos a Sculinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Ricard Puigdemont, CEO y cofundador de la empresa de alimentos veganos Green Food, con base en Barcelona, España. Hola Ricard, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. Bueno, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, un placer poder compartir con profesionales del sector una charla. Mira, nuestro café, ya estoy pensando en el café. Nuestro podcast se llama Un café con Sculinari y casi siempre, siempre preguntamos a nuestros invitados que si son cafeteros y cómo les gusta tomar el café. Y estamos haciendo un mega estudio de cómo se toma el café la gente y hay tantas variedades que me gustaría saber cuál es la tuya. Pues mira, yo era muy cafetero antes, sobre todo cuando estudiaba, pero dejé de tomar café porque me sobreestimulaba demasiado. Entonces ahora me he pasado al mundo de los tés y soy un gran fanático del chai latte. Entonces es un té que descubrí en Asia cuando estuve por allí y la verdad es que podría decir que soy adicto a eso Al, ahora mismo. al té también. Bueno, el té también tiene su parte adictiva, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, grabamos hace poco un podcast con Viri Fernández, que es una mujer asturiana que tiene un restaurante desde hace muchos años y tal, y tuvo dos sobredosis de cafeína, nos contó. Y entonces tuvo que dejarlo igual porque era como una sobredosis de cualquier sustancia adictiva, ¿no? Y digo, madre mía, hay que tener cuidado efectivamente con los que tomamos porque a veces nos pasamos. Pero mira, hay alternativas, o sea que tú ya eres de los teteros. Eso es, eso es. Bueno, cuéntanos, aparte de este pequeño rasgo anecdótico, pero cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas al mundo de la alimentación o no sé si tenías ya, creo que he leído por ahí, ¿no? Que tu familia tenía cierto vínculo y desde pequeño siempre te ha gustado la gastronomía, pero bueno, haces tus estudios, o sea, que nos cuentes un poco esta trayectoria y cómo acabas aquí en el mundo de la alimentación. Pues mira, yo empecé, o sea, mi gusto por la alimentación viene desde pequeñito. Mi padre se dedicaba a la dirección hotelera y dirigía hoteles a nivel internacional. Entonces nosotros desde pequeñitos, mi hermano y yo siempre hemos estado dando vueltas con él allí donde iba, ¿no? Hemos estado en Egipto, en Túnez, en Cuba, en República Dominicana, hemos estado en un montón de sitios con él. Y a mí la parte que más me gustaba y que más me llamaba la atención era la parte de las cocinas y la parte de la comida, ¿no? A mí siempre en los hoteles, cuando me perdía, sabían dónde encontrarme y eran las cocinas Era de lo los primero que hoteles. visitabas. Exacto, exacto. Entonces, como normalmente eran grandes complejos en los que había muchos puntos de restauración, se podía, ¿no? La gran mayoría de puntos estaban abiertos todo el día, ¿no? Y o sea, yo podía estar disfrutando, comiendo todo el día. Entonces, bueno, a mí ahí empecé a engancharme a esto, ¿no? Sabía que eso era lo que me gustaba. Luego en casa también, pues un poco más adelante empezaron a montar negocios relacionados con la restauración, empezaron a montar restaurantes. Yo sí, pues siempre pues echando una mano a mi madre en este caso en los restaurantes. Y a nivel profesional, pues empecé en un grupo hotelero español, en Grupo Tusa, como comprador de fruta y verdura, entonces siempre me he quedado en el mundo de la alimentación, ¿no? Es algo que para mí, pues bueno, pues siempre ha estado dentro de lo que me ha gustado, ha sido algo que he mamado desde pequeñito. Y luego también lo que Qué me llevó. suerte también, ¿no? O sea, porque muchas veces es verdad que es difícil, pero qué bien que de pequeño te gustara y que pudieras meterte y que sigas ahí, ¿no? Qué Pues bien. sí, para mí es un lujo, la verdad, es poder disfrutar trabajando de lo que a uno le gusta, ¿no? Y lo que me llevó a emprender en esto, sobre todo, pues yo me tomé un año sabático en 2018, me fui al sudeste asiático un año con mi mujer y estuvimos viajando. Entonces ahí descubrimos o descubrimos lo importante que es la gastronomía para poder conocer bien la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces
sobre todo pues en España, que somos un país mediterráneo, ¿no? De dieta mediterránea, muy de cultura gastronómica, aquí hacemos todo alrededor de una mesa, ¿no? Despedimos, celebramos, festejamos, o sea, lo hacemos todo siempre alrededor de una mesa. Cuando quedas con alguien, o sea, quedas a comer, a tomar un café, o sea, siempre hay algo de comida en medio, ¿no? O vas a casa de alguien y llevas comida. Entonces nos dimos cuenta de eso, ¿no? De lo realmente importante que es en cada una de las culturas, de cómo forma parte de la cotidianidad de un pueblo y de cómo a través de la gastronomía puedes profundizar, ¿no? En la cultura y entender los quehaceres diarios de la gente. Y bueno, pues es un poco, pues terminó de reforzar, ¿no? Esta intención de emprender, en un sector que para mí, pues era una pasión, ¿no? También es verdad que yo empecé emprendiendo muy jovencito, a los 21, cuando estaba en la universidad, emprendí un proyecto que no tenía nada que ver con esto, pero bueno, al final he acabado aquí porque, Que lo porque tienes es en lo la que más me gusta. sangre, el emprendimiento. Y entonces, o sea, después de ese viaje, después de ese año sabático en el sudeste asiático, nace Green Green. Nace, pues un año, yo regreso en 2019 y el proyecto nace, sí, a finales de 2019 y ve la luz comercial a inicios de 2020. No se nos ocurrió otra cosa mejor que en plena pandemia, en abril, decidir levantar la persiana de un negocio, pero sí, tardamos muy poco en gestarlo, en prepararlo y lanzarlo. Ay, pues, y me interesa que me cuentes un poco cómo fue ese proceso de la idea a levantar la persiana, como dices. Pues mira, nosotros lo que vimos es que realmente es necesario generar un impacto positivo en el medio ambiente, un poco revertir la situación que tenemos actual. Nosotros somos conscientes de que el sistema productivo actual pues, no es eficiente, sobre todo en términos de usos de recursos, y la alimentación 100% vegetal directamente saca de la ecuación un factor, que es el factor animal, que es uno de los principales contaminantes. Entonces, aquí nos encontramos en que hay un gran hándicap y es que hay un falso mito de que la comida vegetal es aburrida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vegetal tendemos a pensar en las patatas pochas y las judías verdes que nos hacían nuestras madres o nuestras abuelas, y entonces tendemos a relacionarlo con esto, ¿no? Con ensaladas, con tofus, con cosas poco divertidas que nos alejan del disfrute, y ahí es donde pensamos en que teníamos mucho que hacer, ¿no? Que había mucho trabajo. Entonces, por eso empezamos a pensar en que, o a poner el foco en que el centro de nuestro proyecto debía estar en la experiencia gastronómica, ¿no? Del consumidor. Y ahí fue donde empezó a nacer. Al inicio lo que pensábamos era en crear una empresa de distribución, distribuir productos y tal, pero rápidamente vimos que no íbamos a generar valor, que no íbamos a aportarle valor a los clientes, y ahí es donde decidimos que lo que teníamos que hacer era crear una marca propia. Crear un producto, ¿no? De cero y, ¿sabes? Donde tienes también más control al final, más que. Ujú. Y si ya eres disfrutones de por sí, pues al final también, y foodies, y, ¿no? Y como muy amantes de la gastronomía, al final lo que te sale también es crear ese producto, ¿no? El producto final. Tal cual, sí, sí. Para nosotros algo que nos gusta para definirnos es, no sé, seguro que lo has vivido esta situación, cuando vas a comer con un ser querido, ¿no? Un amigo, un familiar, una pareja, etcétera, y comes algo que está muy bueno y de repente os miráis, ¿no? El uno al otro, ¿no? Con la boca llena y hacéis aquel gesto de, hostia, esto sí que realmente está bueno, ¿no? Para mí esa es la esencia, ¿no? Del disfrutar de la gastronomía. Sí, así es. O sea, que nace, o sea, pero claro, eso es un producto físico y que tenéis que fabricar. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Tenéis un chef? O sea, ¿cómo sacáis las ideas de recetas? ¿O qué sabéis cómo sabéis lo que le gusta a las personas? ¿Cómo hacéis vuestra carta de productos, no? Pues mira, esto nosotros lo que nos gusta hacer es seguir un poco la línea de lo que ya funciona. Es decir, el canal de la alimentación pues, es un canal que está muy maduro. Evidentemente nosotros lo que hacemos es hacer una mirada a cómo están funcionando las cosas en la alimentación tradicional, analizar cuáles son las categorías que son las más consumidas y a partir de ahí estudiar el mercado y ver qué alternativas existen. Ahora mismo pues tenemos muy claro que los productos cárnicos, ¿no? Pues hamburguesas, nuggets, salchichas, etcétera, pues son los productos que más se están vendiendo en alimentación vegetal, pero no obstante hay otra serie de categorías como son los lácteos o los pescados, en los que son categorías que están muy poco competidas, ¿no? Y es ahí donde vemos la oportunidad de desarrollo. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez tenemos detectado cuál es el producto que queremos lanzar, lo conceptualizamos en una cocina laboratorio y nos vamos a la industria a buscar un fabricante que nos lo haga. Para nosotros era
era impensable invertir en una fábrica. Por dos motivos. Uno, por el desembolso económico que esto supone, por la inversión, pero luego también pensamos que no es eficiente, ¿no? Si ya existen fábricas que pueden o que no están al 100% de su producción, aprovechar esos recursos al final Es también sostenible, claro. claro, es añadir eficiencia, ¿no?, a la cadena productiva. Entonces apostamos por esa línea. También es cierto que el hecho de trabajar con fabricantes especializados te da la ventaja de que al final la especialización lo que te lleva es a la excelencia, ¿no? Y gracias a eso podemos pues trabajar diferentes verticales de producto, desde hamburguesas, quesos, helados, etcétera, siempre trabajando con fabricantes especializados. Entonces es un poco, a veces me dicen, hostia, pero ¿cómo puede ser que hagáis 14 cosas diferentes y las hagáis bien, ¿no? Pues aquí está el secreto, en trabajar con un fabricante especializado y delegarle toda la parte de toda la parte de producción especializada a alguien que, bueno, pues que se dedican exclusivamente a esto. Ujú. Sí, y luego conseguir también esa homogeneidad entre todos los verticales, ¿no? También, porque claro, si cada fabricante tiene, o sea, lo hace de una manera o hace diferente, o sea, tiene diferentes procesos, imagino que también esa parte de conseguir esa homogeneidad es también un reto. Sí, es el reto. Nosotros también cuando diseñamos el producto, lo que siempre lo hacemos pensando en cómo la industria tradicional o cómo la industria actual está produciendo, ¿no? O sea, no vamos a innovar más allá de lo que ya hay. Además, una de las cosas que también nos gusta a nosotros es que sí que vemos en el mercado que están existiendo nuevas modalidades de ingredientes, ¿no? Hay una cierta tendencia al desarrollo tecnológico, pero vemos claramente que hay una falta de desarrollo culinario, ¿no? Al final la comida tiene que pasar por una cocina. Entonces vemos muchas cosas que tecnológicamente son maravillosas, pero que luego cuando las llevas a una cocina o cuando ves la parte organoléptica, pues ahí pues son muy pobres, ¿no? Y ahí es donde nosotros también vemos una oportunidad. Ujú. Pero como que, por ejemplo, en estos avances tecnológicos. Pues mira, por ejemplo, pues cuando hablamos de nuevos ingredientes y hablamos de la creación de nuevas proteínas, pues de fermentación, o sea, extracción de proteínas a través de la fermentación de hongos. O sea, conceptualmente es algo muy interesante porque se basa en la producción de nuevos ingredientes, ¿no? En la obtención de proteínas de nuevos ingredientes que no existen, pero luego esto, los aplicativos que tiene a veces son complejos y prácticamente pues no Por estamos... sabor, textura, por lo que Exacto. sea, que puede. Exacto, Ujú. eso es. Y luego también una de las cosas que hemos visto es que la alimentación tiene que ser culturalmente aceptable. Si es algo a lo que no estamos acostumbrados, por muy beneficioso que pueda ser para el ser humano, para el medio ambiente, si no nos gusta, no lo vamos a consumir. Ujú. ¿Y esto cómo lo o sea, cómo sabéis todo esto? O sea, porque vosotros distribuís de momento en España. Sí, eso es. Eso es. Y bueno, tú has dicho que has viajado al final. Cuando viajas mucho, es verdad que a veces normalizas ciertas cosas porque las has probado, a ti te gustan, ¿no? Pero ¿cómo conseguís saber lo que funciona? No sé si habéis llegado a lanzar cosas y algún producto que luego se ve que no, o hacéis test antes, o cómo Sí, lo. mira, por suerte, de todo lo que hemos lanzado lo hemos conseguido mantener, que eso es lo más importante, pero evidentemente nosotros antes de lanzarlo hacemos un focus group de prueba, ¿no? O sea, también es verdad que o sea, no lanzamos productos que puedan ser conceptualmente nuevos, por ejemplo, pues una gyoza, pues a nivel conceptual no es algo innovador ni disruptivo, pero sí que es cierto que lo complejo es encontrar una gyoza que esté rica, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos al mundo de las tortillas hay muchas, pero tortillas buenas hay pocas, ¿no? O croquetas hay muchísimas alternativas, pero ricas de verdad no hay muchas. Por eso también lo que te decía antes, ¿no? Del tema de la cocina. Hacer una croqueta de setas, pues no es innovador, pero hacerla bien, ahí ya es donde está el reto, ¿no? Porque hay muchas alternativas, pero pocas son buenas. Y no solo en plant-based, sino que si nos vamos a cualquier producto de alimentación, vemos que muchas de las alternativas que hay, pues bueno, pues a lo mejor son baratas o son funcionales, pero bueno, tienen sus limitaciones. ¿Y cuáles son más que limitaciones, pero no sé cómo llamarlo, las barreras principales o más que a día de hoy la gente todavía tiene con este tipo de alimentación plant-based? Claro, el consumidor sobre todo, yo creo que también esto desde las marcas o desde la industria estamos empujando hacia una tendencia que es compleja y bajo mi punto de vista son los análogos, ¿no? Cuando tú intentas hacer o emular un análogo cárnico con base vegetal, lo primero que haces es comparar. Y esas comparaciones las comparaciones son odiosas, ya esto, ¿no? Hay un dicho que es así. Entonces, en lugar de centrar
la atención, en el disfrutar de lo que estás comiendo, estás pensando en si sabe o no sabe a ternera o a cerdo o a pollo, si huele igual o no, si la textura es parecida o no. Luego es inevitable compararlo con el precio y no estamos prestando atención. Por eso te decía que nosotros nos caracterizamos por no hacer análogos. Es decir, nosotros hacemos una hamburguesa pues de legumbre, como por ejemplo una hamburguesa de lentejas. Entonces ahí evidentemente ya sabes que no te estás comparando con una hamburguesa de ternera, simplemente estás analizando si te gusta o no te gusta, si el sabor es bueno, el olor, la textura, cómo es la experiencia en boca, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros las principales barreras que vemos a día de hoy es que el cliente o el consumidor cuando tiende a comparar un análogo, ahí es donde más dificultades hay. Sí, a lo mejor eso también ha sido impulsado porque al inicio, ¿no? Para intentar darle salida o que fuera un poco más mainstream, los fabricantes, los iniciales, decían esto, ¿no? Es cómete una hamburguesa como si fuera una de carne, pero no es carne. Pues, entonces, efectivamente, yo creo que esta parte del discurso es la que hay que cambiar, ¿no? Porque mucha gente te lo dice, ¿por qué lo llamas queso si no es queso? ¿Por qué lo llamas chorizo si no es chorizo? Bueno, también al final es el nombre solamente, pero efectivamente lo que no importa ahí es o sea, el nombre no importa, lo que importa realmente es esto que dices tú, ¿no? El no compararlo, el no intentar buscar ni el mismo sabor, ni la misma textura, porque es otra cosa. Es otra cosa, exacto. Yo no me refería tanto quizá a los nombres, ¿no? Pero sí en Sí, sí mismo, el concepto, ¿no? exacto, que Mm. conceptualmente al final es difícil porque siempre vamos a lo mismo, ¿no? Nos paramos en la comparación. Entonces, por ejemplo, si yo te hago una tarta con base vegetal y es una lemon pie, pues ahí solo hablaremos de si está rica o no está rica, de qué tal la textura, de si me ha quedado bien. O sea, hablaremos únicamente de cocina y de gastronomía, pero no hablaré, seguro no me dirás, oye, pues mira, es que echo de menos la leche de vaca, ¿no? Porque tú lo has hecho con leche de avena y si está rica y punto, ¿no? Entonces ahí no hay, o cuando hablamos, no sé, de un flan, o podemos hablar de, no sé, pues lo que decía antes, una croqueta, una gyoza, oye, pues una croqueta de setas. ¿En sí misma es un buen producto, sí o no? Y ahí se acaba el discurso, ¿no? Yo creo que conceptualmente pues es una barrera mucho más baja. El consumidor, pues a veces, nosotros lo que hemos entendido es que el nexo de unión que tenemos con el consumidor es el amor por la comida. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, de veganismo, hablamos de otras cosas, al final lo que hacemos es entrar en una serie de debates políticos, sociales, morales, que nos hacen desviar la atención de lo que realmente nos importa, que es la experiencia gastronómica, ¿no? El producto en sí. Entonces, por eso intentamos no entrar en eso, ¿no? En esos juegos de moralidad o de política, ¿sabes? Yo creo que al final es eso, efectivamente, que más que una barrera en la mentalidad de las personas que están dispuestas seguramente a probar y al final si está rico, es más esto, ¿no? En que hay intereses políticos, en que hay grandes corporaciones cárnicas, etcétera, etcétera. Eh, Tampoco estoy muy puesta en el mundo, pero que evidentemente pues ven esto como una amenaza, entonces, bueno, será más fácil esto, cambiarlo desde el punto de vista de lo que decías tú al principio, ¿no? De esa experiencia gastronómica. Está rico y pues ya está. ¿Qué más te da que lleve leche de esto o de lo otro, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, al final es un tema de ingredientes. O sea, ¿qué ingredientes utilizas tú para elaborar un producto que finalmente sea rico, ¿no? Y además esto lo vemos mucho en la industria, al final, con el tema de las etiquetas, ¿no? Últimamente nos hemos vuelto locos etiquetando de vegano, pues no sé, un aceite de oliva, ¿no? Entonces, Sí. o cosas que, o sea, es decir, si al final el producto en sí mismo es rico, no es necesario cargarlo de etiquetas ni de claims de marketing para poder venderlos, ¿no? Eso también es una opinión personal, ¿eh? Aquí evidentemente luego pues grandes expertos de las ventas o de las marcas seguramente tendrán otra opinión, pero bueno, al final creo que tenemos que volver un poco a los orígenes de decir, oye, pues ¿qué estamos cocinando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que le estamos planteando al consumidor, sí o no? Sí, sí, al final es me gusta o no me gusta, pero es que esto entra en el mundo del vino también, en el mundo del... O sea, bueno, pues ya estás, te gusta ahí este vino, a lo mejor es más barato de producir o más tal, pero a ti te gusta, pues para eso hay variedad también y tenemos la gran suerte de vivir en un mundo en el que tenemos variedad, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Además, la alimentación, lo bueno que tiene es que no se rige por dinámicas monopolísticas, ¿no? No hay uno. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú buscas, por ejemplo, pues no sé, un jamón cocido, pues tienes muchísimas opciones, diferentes precios, diferentes calidades, diferentes funcionalidades. Entonces, en función de lo que estés buscando, pues encontrarás un tipo de producto u otro. Y a partir de ahí elegirás la marca o el producto que más te convenza, que más, bueno, pues la que más te Que se guste. adapte más a tu
tu presupuesto, tú lo que tú a lo que sea, efectivamente. Oye, ¿cómo ha sido la entrada en el mercado de la distribución o en Horeca? No sé si estáis también en Estamos algún. en Horeca, ¿Mm? correcto. En la gran distribución todavía no estamos. Sabemos que es, bueno, pues es difícil, está muy competida, es compleja. Entonces nosotros a nivel comercial no estamos preparados todavía para asumirlo. Pero la entrada en el canal Horeca ha sido relativamente sencilla, ¿no? Sí que es verdad que cuando nacimos en abril de 2020, lamentablemente, pues era un sector que estaba reducido a la mínima expresión, estaba cerrado, pero también es verdad que nos ha empujado, ¿no? Porque el consumidor previo a la pandemia no es el mismo a la post-pandemia, ¿no? Ya no busca las mismas cosas. Entonces muchos restauradores, la gran mayoría de ellos, sobre todo los que han entendido esto, ¿no? Que la oferta se tiene que adaptar a la nueva demanda del consumidor, porque el consumidor ya no es el mismo que antes, están muy dispuestos a probar y a introducir, pero volvemos a redundar sobre lo mismo, ¿no? Si el producto es rico, yo lo pongo en mi carta y soy capaz de cobrarle a mi cliente por esto. Si el producto no está bueno, pues no, ¿no? Entonces no nos vale cualquier opción vegetal. Entonces, ahí es donde nosotros hemos trabajado pues, para aportar soluciones que gastronómicamente puedan estar a la altura para que un restaurador pueda introducirlo en sus cartas. Ujú. ¿Y cómo llegáis a estos restauradores, por ejemplo? Eh, saber un poco si piden ellos, porque ya están subido un poco al carro de esto tengo que ponerme las pilas porque hay cada vez más demanda, o Pues ¿cómo funciona? hay un poco de todo, ¿no? También te diría que el sector de la restauración, pues a pesar de que se hable mucho de la digitalización del sector, sigue siendo pues, un sector tradicional. Entonces vemos claramente pues, el restaurador quizá más profesional que tiene más experiencia en gestión, ¿no? en modelo de negocio. Entonces ahí sí que ellos son quizá más proactivos buscando y luego está pues el restaurador que es un poco más clásico, al que ahí pues hay que pues trabajarlo de manera clásica, ¿no? Tradicional, pues a través de enseñarle el producto, de mandarle muestras, de llamarlo, de perseguirlo, etcétera. Entonces hemos trabajado las dos vías, pero en cualquiera de los casos está dando muy buena respuesta y bueno, y creemos que es el futuro, ¿no? Para nosotros, sobre todo a nivel de desarrollo. También hemos construido un catálogo para poder ser un proveedor 360, es decir, poder dar desde entrantes a platos principales, a tener postres, a tener complementos y es algo que, pues, que valoran, ¿no? A día de hoy, pues a pesar de que se hace mucho ruido con el plant-based, tenemos claro que es un consumo todavía reducido, evidentemente va a ir a más, pero el restaurador en este caso agradece tener a un proveedor integral, ¿no? Decir, oye, pues mira, con Green Green lo tenemos un poco todo y perfecto. Además, pues con nosotros también ven que somos un partner, ¿no? Un proveedor con el que nosotros estamos en constante desarrollo de nuevos productos, adaptándonos pues, a las tendencias de consumo y también buscando pues, las soluciones que a ellos les pueden servir. Ujú. Y al final entiendo que hay un poco de todo dentro de estos restauradores, ya sean el más pro, así más gestor o más clásico, de todo tipo de restaurantes, no únicamente para restaurantes veganos o vegetarianos. No, no, por supuesto, el restaurador tradicional al final lo que tiene que entender es que si bien es cierto que el consumidor vegetariano o vegano normalmente en un grupo es el decisor debido a que tiene el menor número de opciones, ¿no? Si va, pues salimos 8 personas a comer y el que tiene menos restricciones, o sea, el que tiene más restricciones es el que suele elegir, ¿no? Y siempre pasa pues con el que tiene restricciones con el gluten o con la lactosa, es decir, al final el que tiene restricciones es el que elige. Entonces el restaurador tradicional entiende que no es que vas a tener producto para un 5% de los consumidores, sino que vas a tener producto para no perder los grupos de amigos que vienen a comer a tu restaurante. Y además, otra de las cosas que a nosotros que nos gusta intentar hacer entender al restaurador es, del mismo modo que cuando es temporada de higos o de setas o de espárragos, la gran mayoría de restaurantes lucen platos, ¿no? con base a estos ingredientes vegetales y son para todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo durante todo el año con otro tipo de productos? Es decir, pues no sé, una hamburguesería, si tienes una hamburguesa vegetal que es rica, que está bien trabajada, ¿no? No solo lo que es la hamburguesa, sino, oye, pues tienes un buen pan, has hecho una buena salsa, has puesto unos buenos toppings, oye, ¿por qué no se la das a cualquiera si al final es un buen producto? ¿No? No solo tiene que ser para el nicho, esto es quizá lo que más nos cuesta ahora. Ujú, totalmente, claro.
Y ahí es, porque al final es la mayoría de restaurantes, efectivamente, ¿no? Y lo decías tú, grupos de amigos, familias. O sea, Sí, tengo varios amigos que tienen a lo mejor una persona dentro de la familia que no puede tomar algo y ya pues te condiciona toda la familia, efectivamente, y no debería ser así. Sí, nosotros hicimos de los primeros cursos, nosotros también salimos al mercado en el 2020, otro de los locos, como vosotros, y uno de los primeros cursos fue esto, ¿no? El cómo conquistar al público veggie, un curso más de gestión, precisamente para esto, ¿no? Para exactamente lo que decías, cómo hacer ver al gestor de este restaurante, al dueño del restaurante, que tener esa alternativa en tu carta no te convierte en un restaurante vegano, simplemente es uno más. Es decir, igual que tienes carne y pescado, pues que tengas más opciones, ¿no? eso es. Y, y bueno, es verdad que es difícil poco a poco, pero ¿cuál es tu pronóstico para cómo ves la evolución de todo esto? Bueno, yo creo que al final la tendencia es entender que se puede disfrutar de la gastronomía con producto vegetal y a partir de ahí que el restaurador o que los comercios se atrevan a estar orgullosos del producto, ¿no? Que no sea algo que tienen en el almacén solo para cuando viene el cliente especial y oye, pues mira, ha llegado el vegano de turno, se lo sacamos y tal. No, no. Oye, ¿por qué no podemos hacer una... Esto es como que te decía antes, ¿por qué no podemos hacer una buena ensalada de lentejas para todo el mundo? ¿Por qué no lo pones en el menú? Si al final es un producto rico, a cualquiera le va a gustar. Porque aquí lo que también estamos sobrevalorando, ¿no? Es quizá la potencia del producto animal, ¿no? Que a veces nos sirve con poner una pechuga de pollo y unas patatas. Pues oye, pues es Y a un lo mejor es plato. horroroso, y a lo mejor está Exacto. buenísimo, y a lo mejor Y claro, es que a lo mejor es muy triste, pero bueno, como que es, pues bueno, ya vale, ¿no? O sea, lo podemos meter en un menú de mediodía, ponemos un pollo a la plancha con tal, pues sigue siendo igual de pobre y triste que a lo mejor pueden ser unas acelgas. Y no porque sea, ¿me explico? Sí, que sí, totalmente, totalmente. Pero es verdad que todavía está muy metido en la cultura, ¿no? Y que es lo más difícil de cambiar, imagino, y es lo que veréis vosotros. Bueno, pues como desayunar dulce, ¿no? Que también está muy metido, en leche con galletas o leche con cereales. Y dices, bueno, pero ¿por qué no me puedo comer yo una caballa en escabeche para desayunar? O unas lentejas porque me gustan, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que llevará más tiempo, ¿no? El cambiar esa mentalidad. ¿O qué se puede hacer para ir cambiando esto? Mira, yo te diría que aquí, y esto es como todo, ¿eh? Seguramente pues grandes chefs o figuras del mundo de la restauración a veces son impulsores de tendencias, de nuevas técnicas culinarias, de nuevos ingredientes. Yo creo que un poco el compromiso que tenemos tanto la industria como, o sea, por parte de fabricantes como por parte de restauradores es impulsar esta tendencia de consumo. O sea, es decir, ¿tú te lo crees o no te lo crees? ¿Crees que esto es un buen producto? Pues empújalo y estate orgulloso de ofrecérselo a tus clientes, porque al final el consumidor lo que tiene claro es que cuando sale busca una experiencia, no va precondicionado. Entonces muchas veces es lo que te decía, vas a un restaurante que es puramente cárnico, ¿no? Es un asador o vas a comer pescado y la experiencia puede ser terrible. Te han hecho pues el plato no está bien cocinado, el producto no es de buena calidad. Entonces, no, o sea, tener un producto animal no es garantía No de éxito, garantiza, exacto. de la misma manera que tener un producto vegetal no es garantía de fracaso, ¿no? Entonces, creo que debemos un poco pues olvidarnos de esto y trabajar sobre lo que decía al inicio, sobre la cocina. Y la verdad es que el vegetal pues da muchísima versatilidad y podemos hacer cosas extraordinarias. Entonces, yo creo que al final todo pasa un poco por atreverse, ¿no? Y que desde también pues desde las escuelas de cocina pues también se impulse, ¿no? La formación a las nuevas generaciones de chefs o profesionales gastronómicos que ya lleguen con estas nuevas concepciones de que, bueno, pues existen ingredientes alternativos. Sí, que lleguen con esta base de cómo tratar estos productos, de conocerlos, de impulsar eso, nuevas ideas, nuevas recetas, cómo incorporarlos y desde el convencimiento, lo que dices tú, yo es lo más importante, ¿no? Que tú estés realmente convencido que esto está rico y que si te gustan unas lentejas guisadas, pues ¿por qué no te van a gustar las lentejas de otra manera, ¿no? Y, y es verdad que bueno, es verdad que es poco a poco, pero a ver si yo creo que esto eh, lo que decías tú, ¿no? Hay marcas que ya llevan tiempo en la distribución y eso es porque hay consumo, ¿no? Leía hace poco que había aumentado un 48% en España, ¿no? El consumo de productos de origen vegetal. Bueno, pues esto ya no es una moda pasajera, ¿no? No, no, desde luego que no. Además, también un poco a nivel de entorno social, o sea, vamos hacia un crecimiento exponencial de población, a una limitación de recursos. Luego lo que te decía al inicio, ¿no? Hay un dato que
que es alarmante, y es que el 83% de la tierra cultivable del mundo se destina al cultivo de alimentación para animales. Entonces, o sea, esto es tan sencillo como dejar de alimentar animales para alimentar personas, ¿no? Entonces, pues todas estas bases de alimentación vegetal, al final lo que tienen que hacer es pues eso, acabar transformándose en platos que sean interesantes para el consumidor, pero también, y esto es importante, ¿no? Si te fijas, los platos más tristes te los acaba recomendando un médico. ¿No? Decir, oye, pues no, tienes que comer hervido, tienes que comer sin salsa. Es decir, o sea, la tendencia que tenemos como seres humanos es disfrutar comiendo, ¿no? Entonces, cuando no podemos hacerlo, sobre todo está muy ligados pues a temas de salud, a temas, no sé, a temas puntuales, pero cuando podemos, A entonces disfrutar eso es, a disfrutar. Entonces yo creo que es eso, es básicamente introducir el disfrute en la ecuación y meter a los vegetales ahí. Ujú, totalmente. Y es verdad que a lo mejor hay culturas donde se potencian más, ¿no? Pero particularmente en España es verdad que nosotros tenemos mucho público también en Latinoamérica, pero se ha hecho mucho hincapié mucho siempre en la proteína animal, ¿no? Y no sé si también esto viene, o por lo menos en los últimos años, ¿no? Porque todos tenemos nuestras abuelas que nos decían yo cuando era pequeña o en la guerra, en la posguerra, no podía comer carne, aprovecha a comer carne ahora que puedes, ¿no? Y a lo mejor también esto es muy reciente, y porque antes no había tanto animal, entiendo, ¿no? Históricamente, o sea que tú lo conoces mejor este Sí, mercado. bueno, históricamente, o sea, es decir, ha sido en este último siglo y medio en el que se ha hecho intensivo, ¿no? O sea, la producción de carne. Entonces sí que es cierto que también pues va muy ligado a esto que tú decías, a un tema pues económico. Antiguamente pues solo comían carne la gente con un poder adquisitivo alto. Entonces, bueno, esto cada vez a partir sobre todo de los años 40, años 50, pues la sociedad se ha ido enriqueciendo y ha tenido pues acceso a este tipo de productos. Entonces, esto al final es un poco pues también lo que nos lleva pues a esta era de exceso de consumo, ya no solo de productos alimenticios, sino de la electrónica de consumo, o sea, al final de la moda. Estamos haciendo, pues debido a que los poderes adquisitivos son cada vez más altos, nos estamos tirando al consumo o al Masivo, exceso de sí, sí. consumo. Exacto. Mm, Entonces yo ujú. creo que bueno, es necesario darle una pensada, sobre todo pues al modelo de consumo A que nuestro tenemos en modelo general. de consumo, de vida, efectivamente. Y yo creo que se está viendo, ¿no? Y la pandemia en algún momento sí que ha hecho clic, hay que ver ahora si se materializa ese clic en cambio de hábitos, pero esperemos que sí. De hecho, como hay otra pregunta también que nos gusta hacer a los invitados, que es que ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería dentro de 10 años? Si tú pudieras dibujarlo, si tú pudieras crear este sector futuro, ¿cómo lo harías? Wow. Aquí es que es complejo porque veo que hay una tendencia, ¿no? Hacia, sobre todo en términos de eficiencia y rentabilidad, que cada vez se crean modelos de negocio muy concretos, luego se replican, ¿no? Y cada vez están saliendo como grupos de restauración más organizados pues no sé, de 6, 8, 10, 15 locales, ¿no? Que replican un modelo, lo tienen muy claro a nivel productivo, a nivel de costes, etcétera. Se están creando negocios un poco pues enfocados más a la rentabilidad, que eso pues evidentemente pues es muy sano porque los negocios tienen que ser rentables, pero veo que al final también tendemos un poco, ¿no? a la concentración, ¿no? Decir, oye, pues cadenas de hamburgueserías, cadenas de pizzerías. Entonces yo lo que sí que veo, y sobre todo en España, y esto lo veo mucho en Barcelona, y aquí me voy a mojar y a lo mejor se nos tiran encima, pero Barcelona, por ejemplo, bajo mi punto de vista, tiene un nivel gastronómico muy bueno, pero sí que es verdad que la cocina tradicional, la cocina de barrios, la hemos olvidado, la hemos vendido, Perdiendo un poco, se sí. está perdiendo. Entonces, yo que soy gran fan de comer cuando, no sé, voy a Madrid o viajo al País Vasco, Andalucía, te metes en locales que son negocios independientes, ¿no? Que son uno, pues al final es un dueño que tiene un local y que se come de maravilla, y esto aquí no lo tenemos. Entonces a mí, yo si me gustaría imaginarme de alguna manera es un poco esto, ¿no? Es ver pues locales realmente que son locales independientes en la que hay mucho aporte gastronómico por parte del dueño o del chef, y en la que, bueno, pues intentar un poco recuperar también toda esa parte de cocina, de cultura gastronómica. Y que también es posible tener ese modelo y que sea rentable. O sea, que No, una no, cosa por no está, supuesto. que una cosa no está reñida con la otra. Entonces, efectivamente, bueno, pues en este exceso, como hemos hablado también de consumo, yo creo que también, ¿no? A nivel
de empresas, pues ha querido hacer, no por exceso, sino por estos modelos como muy amplios, muy grandes, muy globales, muy tal, y efectivamente hay ese deseo, ¿no?, por parte de la gente. Es una respuesta que nos han dado mucha gente ya en los 98 episodios que tenemos grabados. Es algo que nos ha dicho mucha gente, o sea que realmente sí que hay ese deseo de volver a esa tradición, a disfrutar, a que sea algo social, pero sin esa parte tan de show off, ¿no? De que haya algo más de autenticidad, por así Eso decirlo, es. ¿no? Sí, sí, sobre todo de marca personal, ¿no? Oye, pues y también al final todo está relacionado un poco con lo que te decía antes. O sea, al final hay que estar orgulloso de hacer unas lentejas. Pero es que unas lentejas pueden tener una complejidad gastronómica bestial. Y entra pues todo lo que el chef le quiera dar, ¿no? Y todo el aporte, el matiz, el origen de la materia prima, ¿no? O sea, hay tantísimas cosas que te pueden hacer disfrutar de un plato que a priori es simple. ¿Sabes? La sencillez no tiene por qué ser simple, ¿no? Entonces, podemos hacer cosas que sean más sencillas, pero no tienen por qué ser simples. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que sí que echo de menos, ¿no? Pues tirar de recetas de hornos, de guisos. No sé, pues al final, si hoy en día quieres una pasta, o acabas muriendo en el italiano de turno, o no es fácil encontrar a alguien que se haya trabajado pues una buena pasta, ¿no? No sé. No, así es. O sea que, bueno, yo creo que esto llegará porque es algo que pide mucha gente y por parte del consumidor final también. O sea que, pero bueno, es difícil también cambiar estas tendencias que implican a estos grupos, ¿no?, empresariales tan grandes y tal, pero bueno, también lo entenderán y esperemos que así sea. Oye, y última pregunta. ¿A quién te gustaría escuchar en el podcast para que me recomiendes a alguien interesante que venga aquí a compartir como lo has hecho tú? Pues mira, lo he estado pensando, le estaba dando vueltas y al inicio estaba pensando en quizá grandes figuras, pero luego he pensado, mira, conozco a una chica, se llama Lola Hernández, ella es fundadora de Vegetalmente. Pues mira, Lola Hernández es profesora de este curso que te decía antes de cómo conquistar al público veggie. Ah, mira. Y ha estado aquí, sí, está dentro de los profesores de Sculinary y maravillosa. Pues mira, a mí Lola es una persona que me cae muy bien. No hemos tenido oportunidad de trabajar directamente juntos, pero sí que hemos compartido muchas charlas e impresiones sobre el mercado y creo que tiene mucho que decir Lola. Así que, bueno, Totalmente. Pues si mira, ya ha estado aquí. ya tenemos, pero y además, mira, pues aprovecho para recomendar los cursos que tiene. De hecho, hizo un curso con un chef, se hizo este curso más de gestión, más de para que la gente entienda, o sea, los dueños de restaurantes, los gestores de restaurantes entiendan la importancia de este público veggie, ¿no?, que abarca pues no solo vegetarianos, veganos, flexitarianos, etcétera. Y luego hizo uno de platos plant-based con un chef, para sacar ideas, para dar ideas de platos que se pueden incorporar en la carta de manera fácil. O sea que sí, contamos con ella, una persona estupenda. O sea que mira, me alegro que la conozcas también y que estemos alineados con esto porque es buena señal. Genial, Ricard, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber contado esta visión que me parece muy acertada y que hay que seguir, tiene que seguir calando en la gente y mucho éxito con Green Foods. Lo pueden ver en vuestras redes, ¿no? Entiendo, si quieres, o sea, en página web, etcétera, tanto para comprar como para ver en dónde se puede comprar y dónde se puede ir a degustar, entiendo. Sí, eso es. Pues oye, bueno, encantado de haber compartido contigo, Lorena, de haber estado aquí y que sean muchos más los podcasts, porque al final pues el sector de la gastronomía es un sector muy interesante, muy también cargado de valores, de pasión y tenemos que hacerlo, ¿no?, llegar al máximo de gente posible. Exacto. Pues hasta la próxima, Ricard. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinary. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.